Descubre el increíble poder de cantar, lo que transformará tu vida de manera extraordinaria. Alejandra despertó una mañana más en San Carlos, el sol apenas asomándose por el horizonte y el canto de los pájaros inundando su hogar. Se estiró en su cama, sintiendo el peso de una nueva jornada que comenzaba, pero en su interior persistía un eco, una voz apagada que una vez había dejado atrás. Cada día, sus hijos se convertían en su prioridad: desayunos apresurados, mochilas a cuestas y una sonrisa forzada que escondía su lucha interna. Era una madre soltera de 34 años, orgullosa y trabajadora, pero a menudo aquel orgullo se confundía con el miedo, una sombra que oscurecía su verdadera esencia. La rutina la atrapaba, un ciclo que había devorado su pasión por el canto. Recorría las calles empedradas del pueblo en dirección a la tienda de abarrotes donde laboraba, sintiendo que el susurro de su voz se ahogaba en la monotonía del día a día. Pero un día la vida le dio un golpe: su abuela enferma. De inmediato, los recuerdos vinieron a su mente, aquellos días en que su abuela cantaba y le enseñaba las canciones que habían pasado de generación en generación. La enfermedad de su abuela desató en Alejandra una chispa que no sabía que aún existía. Dudó mucho al escuchar sobre el concurso de canto local. En su cabeza, las voces del pueblo resonaban, una madre cantando, y así, el miedo se entrelazó con su determinación. Sin embargo, al mismo tiempo, soñaba con rendir homenaje a su abuela, sanando su propia herida en el proceso. Era un dilema aterrador: arriesgarse y sucumbir a la presión social o permanecer en la sombra, mientras su voz se marchitaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que los días pasaban, el canto se convirtió en su refugio. Don Ricardo, un viejo cantante del pueblo, creyó en su voz después de escucharla por primera vez. Sus lecciones se convirtieron en un tesoro, cada una desenterrando capas de vida que había enterrado en el polvo de la rutina. Aprendió sobre sus antepasados, sobre el poder de las melodías que la conectaban con una historia más grande que ella misma. Pero cada avance venía con su carga emocional: el miedo a ser juzgada la acechaba, amenazando su recién recuperada fe. El día del concurso se acercaba y el nudo en su estómago crecía. A solas, se sumía en pensamientos oscuros: ¿qué diría la gente? ¿Estaba cometiendo un error? La voz de su comunidad, que al principio era crítica, comenzaba a girar, pero aún flotaba en el aire la incertidumbre, y su corazón latía con fuerza. En un último intento por buscar algo de consuelo, se encontraba enfrente del espejo, ensayando su canción, su voz temblando, llena de inseguridades. Justo cuando se decidió a dar el paso, la voz de alguien quebró su confianza, resonando en su mente, cuestionando su lugar en este sueño. ¿Podría realmente hacerlo? Las luces del escenario la inundaron, un mundo nuevo frente a ella, pero el eco de la duda seguía gritando en su interior. ¿Sería suficiente? La respuesta se acercaba, pero el peso de la decisión estaba a punto de estallar. Con el brillo de las luces del escenario acariciando su rostro, Alejandra se dio cuenta de que el miedo no era su único compañero en ese instante. A su lado, la esperanza pulsaba viva, su corazón golpeando con un ritmo que resonaba con cada recuerdo, cada canción compartida con su abuela. A pesar de la duda que persistía al fondo de su mente, las lecciones de don Ricardo brotaron en su conciencia como ecos de fuerza. «No estás sola», parecía murmurar su abuela desde algún lugar lejano. Mientras sus pies se movían hacia el centro del escenario, la ansiedad se apoderó de su cuerpo, pero en lugar de retroceder, se concentró en la fragancia de las flores que adornaban el lugar y en el murmullo de los asistentes. Lo que en un inicio parecía ruido se transformó de pronto en un mar de aliento: cada aplauso, cada conversación, cada susurro era como una nota en una sinfonía colectiva que la empujaba hacia adelante. El desafío no solo era consigo misma, era con el mundo que había construido a su alrededor.
Cada paso la acercaba al micrófono, cada respiración le recordaba el latido de su propósito. Alejandra había llegado hasta ahí para reconectar con su voz, para romper las cadenas que la mantenían atada a una vida en la que el canto había sido un mero susurro. Desplegó sus manos, tensa, lista para estremecer el aire con su melodía. Pero, en el instante previo a cantar, una sombra de inseguridad pasó por su mente, la idea de que su actuación solo sería vista como un deber ser y no como un auténtico reflejo de su alma. Recuerda no solo a tu abuela, recuerda quién eres, se dijo. Pero el eco del juicio ajeno aún reverberaba, un constante no eres suficientemente buena flotando en el aire. Esa voz que la había acompañado tanto tiempo comenzó a desvanecerse lentamente, reemplazada por una nueva. Eres más que eso. Eres voz. Finalmente, su mano se posó sobre el micrófono, y con un suspiro profundo, comenzó a cantar. La primera nota salió de su boca como un grito de libertad. Cada palabra vibraba con una energía renovadora, manando de una fuente interna que nunca se había agotado, solo estaba dormida. Con cada compás, el miedo se desvanecía, incidencias del pasado se desmoronaban como castillos de arena, y en su lugar brotaba la determinación. La música fue su refugio, un escudo contra la adversidad. Momentáneamente, olvidó el que dirán, se dejó perder en la música, en la historia de su vida, en sus raíces. El público comenzó a reaccionar, a moverse con ella, al compás de su canto. Era un instante mágico, uno que sabía que significaría un antes y un después para ella. La voz que una vez fue un susurro ahora se alzaba como un grito de batalla. Sin embargo, al final de su canción, a medida que los aplausos la rodeaban, el eco de esa voz interna no se extinguió por completo. ¿Y si no es suficiente? ¿Qué pasará cuando baje del escenario?, cuestionó en medio de la oleada de emociones. En ese momento, comprendió que su viaje no terminaba ahí. La canción había sido solo el primer paso hacia un camino aún desconocido. Mientras se retiraba del escenario, sintió un torbellino de emociones. ¿De verdad había enfrentado sus demonios? ¿Era esa la transformación que había estado buscando? Aunque el aplauso fortalecía su espíritu, también planteaba nuevas interrogantes. La noche aún era joven, pero para Alejandra, era solo el inicio de un proceso que prometía revelar aún más de lo que había dentro de ella. Su vida podría cambiar, pero el próximo desafío se acercaba al horizonte, una propuesta inesperada que le haría dudar. ¿Y si un sello discográfico quiere escuchar tu voz? ¿Estás preparada para sumergirte en la industria de la música? Mientras los ecos de los aplausos aún resuenaban en su mente, Alejandra dio un paso al costado del escenario. La adrenalina seguía latiendo en su pecho, un recordatorio tangible de lo que había logrado, pero el instante de euforia pronto se tornó en una nueva realidad llena de incertidumbre. La propuesta del sello discográfico flotaba en su mente como una nube oscura, proyectando sombras sobre el resplandor de su reciente triunfo. ¿Estaba realmente lista para dar ese salto? Mientras caminaba hacia los vestidores, la autoevaluación se convirtió en su compañera. La imagen del micrófono aún calentaba sus manos, recuerdos imborrables, la conexión visceral con su arte. Pero la pregunta persistente que la acuciaba no era sobre su talento, sino sobre su disposición para enfrentar los desafíos de la industria musical. Sabía que no sería un camino fácil, el miedo a lo desconocido apretaba su garganta. En el vestidor, se sentó frente al espejo, rodeada de luces brillantes que devolvían su imagen, un reflejo de la artista que había soñado ser desde niña. Las palabras de don Ricardo resonaban en su mente: la fama no es la meta, la autenticidad es lo que realmente importa. Podía sentir el peso de esa verdad, un recordatorio necesario que la obligaba a cuestionar su verdadera motivación. ¿Quería convertirse en una figura pública para validar su valor, o simplemente deseaba compartir su voz y sus historias? En medio de sus pensamientos, su mente tropezó con otra sensación, el orgullo de haber sido capaz de cantar desde lo más profundo de su ser. Esa conexión auténtica había resonado con la audiencia, lo que significaba que su voz importaba, que su historia podía tocar vidas. Resuelta, tomó una decisión: se prepararía a fondo antes de dar cualquier paso hacia el sello discográfico. No iba a dejar que la presión la desbordara. Alejandra sabía que el crecimiento exigía disciplina y un enfoque claro.
Comenzó a delinear un plan que incluía más presentaciones locales, clases de composición, y la búsqueda de un mentor que la guiara no solo en la parte artística, sino también en la dinámica de la industria. Los siguientes días se convirtieron en una mezcla de estudio y práctica. Se sumergió en la música de artistas que la inspiraban, haciendo una arqueología de sonidos que resonaran con su personalidad. La escritura de letras se transformó en un diario íntimo que no solo revelaba su proceso creativo, sino que también moldeaba su identidad. El dilema de la visibilidad versus la desenfrenada autenticidad comenzó a desenredarse en su mente. Con cada letra se acercaba a definir su voz única. Sin embargo, como si el universo desafiara su determinación, los comentarios en redes sociales comenzaron a llegar. Los halagos se basaban más en su apariencia y menos en su talento. Una parte de ella quería criticar, replicar las voces ríspidas que la escribían, otra parte sabía que debía mantenerse firme en su camino. Al final de la semana, decidió hacer una presentación pública en un café de la ciudad. Era su oportunidad de mostrar lo que había trabajado, pero también un momento para poner a prueba su exigente plan de crecimiento. La ansiedad la acompañó de nuevo, el tiempo de ser escuchada nuevamente se acercaba, pero ahora con un enfoque renovado. Mientras se preparaba para la actuación, tomó una profunda respiración y sintió que, esta vez, no solo estaba cantando para otros, estaba cantando para ella misma. El eco de su voz, esa sinfonía entrelazada con sus emociones, era un recordatorio constante de su valor. Al final de su actuación, el reconocimiento del público fue palpable, pero lo que realmente importaba había tenido lugar en su interior. Quien estaba emergiendo era más fuerte y segura. Sin embargo, sus pensamientos dieron un giro inquietante cuando una figura familiar apareció entre la multitud. Era su antiguo profesor de canto, al que no había visto en años, y su mirada estaba marcada por una intensa mezcla de expectativa y juicio. Alejandra comprendió que no solo enfrentaba su voz, sino que la próxima confrontación sería con su propio pasado, un desafío que la pondría frente a decisiones que cambiarían su vida para siempre. El parpadeo de las luces del café iluminaba el rostro de Alejandra mientras se desvanecía la última nota de su actuación. Su mirada se encontró con la de su antiguo profesor, y una oleada de memorias la inundó. Recordó las largas horas de práctica, sus primeras inseguridades y la forma en que él había moldeado su técnica vocal. No podía escapar a la sensación de que su presencia allí era tanto un desafío como una oportunidad. Con cierto titubeo, se acercó a él. La sonrisa de su profesor parecía desvanecerse a medida que se acercaba. Alejandra, has crecido, pero hay algo que debemos discutir, dijo, su voz grave sonando más como un aviso que como un cumplido. Su corazón se aceleró. ¿Sobre mi actuación? Sobre mí, y cuestionó, el nerviosismo asomando. La cultura del juicio siempre había estado presente en su mente, casi como un eco constante, y la necesidad de validación de aquellos que admiraba pesaba en su espíritu. Tu técnica ha mejorado, eso es indiscutible. Pero aún veo indecisión en tu interpretación. La autenticidad que mencionó don Ricardo es esencial. Y siento que a veces puedes perderte buscando gustar a los demás, comentó. Las palabras resonaron en su interior, cada una cargada de un peso que la empujaba a confrontar lo que había escondido detrás de sus inseguridades. En ese instante, Alejandra se dio cuenta de que más allá de cantar, su verdadero desafío era abrazar completamente su esencia. Había construido muros de protección, pero debía demolerlos. Aceptar el juicio ajeno era un paso necesario, y aquel encuentro era el momento perfecto para abrirse a una nueva necesidad, la de ser vulnerables. A partir de ese día, Alejandra decidió no solo perfeccionar su técnica vocal, sino también conectar con sus emociones de una forma más profunda. Buscó su voz interna, aquella que siempre había estado ahí, pero que a menudo callaba por el ruido de las expectativas externas. Cada nota, cada letra que escribía, debía decir algo sobre ella, y no acerca de lo que otros querían escuchar. Se sumergió en una intensa rutina, asistiendo a talleres de expresión artística y participando en ejercicios de dramatización. A través de estas experiencias, comenzó a descubrir historias de su vida que nunca había considerado dignas de ser contadas en sus canciones. El dolor de la pérdida,
La alegría de los nuevos comienzos y la lucha por encontrar su lugar en un mundo que a menudo parecía abrumador formaron un caudal de inspiración. Las canciones que antes se limitaban a melancolías de desamor se transformaron en himnos de superación y autodescubrimiento. Alejandra no solo escribía para el público, sino para sanarse a sí misma, y en el proceso, se dio cuenta de que la autenticidad no se trataba de impresionar a otros, sino de liberarse de las cadenas del miedo y el juicio. Durante su próximo concierto, Alejandra decidió experimentar, buscando no solo la perfección técnica, sino también la conexión emocional en cada palabra. Los nervios regresaron, pero esta vez los abrazó. Al tomar el micrófono, recordó las inseguridades que había enfrentado, las palabras de su profesor y las historias que había empezado a desenterrar. Mientras su voz llenaba el recinto, sintió que no solo estaba cantando, sino que se estaba entregando por completo. En cada nota, desprendía una nueva Alejandra, una que entendía que su luz brillaba más intensamente cuando era fiel a sí misma, más que a cualquier expectativa externa. Pero, justo en ese momento de liberación, un inesperado mensaje brilló en su teléfono. Al mirarlo, su corazón se detuvo, el sello discográfico le había enviado un correo, solicitando una reunión para discutir el futuro de su carrera. La decisión que debía tomar se presentaba crucial, ¿daría el salto o se quedaría abrazando su autenticidad? Se dio cuenta de que, esta vez, no solo se trataba de decidir si quería firmar con un sello, sino determinar si estaba dispuesta a hacerlo bajo sus propias condiciones, llevando consigo la voz que había descubierto. La pregunta no era si estaba lista, sino si podía mantener su esencia en un mundo que a menudo las diluía. Alejandra respiró hondo, su mente girando con la complejidad de la elección, pero sabía que su jornada apenas comenzaba. Mientras se preparaba para enfrentar el futuro, una palabra se alzaba en su corazón: autenticidad. La respuesta aún estaba en el horizonte y con cada latido, la posibilidad de ser verdaderamente ella misma se acercaba. El sonido del teléfono aún reverberaba en su mente mientras Alejandra se alejaba del escenario, la luz cálida del café cada vez más lejana. La incertidumbre se mezclaba con la emoción. El correo del sello discográfico representaba una oportunidad que podría catapultar su carrera, pero también la invadía una inquietud: ¿sería capaz de negociar sus condiciones? La autenticidad que tanto había perseguido se sentía en peligro de nuevo. Decidida a no dejarse dominar por el miedo, se sentó en un rincón apartado del café y comenzó a escribir en su cuaderno. Las palabras fluyeron con la franqueza de quien busca respuestas. ¿Qué significa para mí el éxito? ¿A qué precio estoy dispuesta a alcanzarlo? Cada pregunta la impulsaba a una introspección más profunda. Comprendió que su música no debía ser solo un producto, sino un reflejo impecable de su alma. La siguiente etapa de su proceso era establecer qué la haría sentirse completa no solo como artista, sino como persona. Se sumergió en estudios sobre negociación y contratos, buscando entender el juego que se jugaba en la industria. Cada línea que leía la dotaba de una nueva perspectiva. Aprendía no solo sobre derechos y cláusulas, sino sobre el poder del conocimiento como herramienta de empoderamiento personal. Su cabeza se llenaba de estrategias, de posibles argumentos y de formas de presentar su esencia a quienes decidían el rumbo de su carrera. A medida que pasaban los días, Alejandra se fue alejando de la obsesión por la validación externa. Las largas horas de práctica comenzaron a parecerse a un acto de autocuidado más que a una búsqueda frenética de aprobación. La música se transformó en un diálogo interno, una conversación entre su yo auténtico y la Alejandra que quería ser reconocida. Así, cada ensayo y cada nueva composición la hicieron más consciente de su identidad. Comenzó a experimentar con géneros y estilos, fusionando ritmos que la conectaban con sus raíces y que también desafiaban los límites de su versatilidad. Un día, decidida a no dejar que los miedos la restringieran, se inscribió en un taller sobre autoafirmación. Allí, un ejercicio despertó en ella un cataclismo emocional. Se le pidió que compartiera una historia personal para encontrar su voz más auténtica. Alejandra habló sobre sus dudas, sobre el miedo a defraudar a quienes veía como modelos a seguir. En la vulnerabilidad de su relato, descubrió la fuerza que reside en la honestidad. Las lágrimas fluyeron, no solo por los recuerdos, sino por la liberación de un peso que había cargado durante tanto tiempo.
Esa experiencia refrendó su decisión de enfrentar la reunión con el sello discográfico no solo como una artista más, sino como una intérprete que tiene voz y voto en su camino. Debía estar lista para exponer su esencia y, más importante aún, debía estar dispuesta a decir que no si las condiciones no resonaban con su autenticidad. El día de la reunión, mientras se preparaba en su hogar, el espejo reflejaba a una mujer transformada. Había trabajado por meses en su voz interpretativa y emocional, pero también en su confianza personal. Cuando finalmente entró en la sala de reuniones, se sintió empoderada y abierta a negociar. La conversación avanzó y Alejandra, al hablar, no solo presentó su música, sino también su visión de lo que quería ser y hacer. Sin embargo, cuando el tema de las expectativas comerciales salió a la luz, sintió nuevamente las raíces de sus inseguridades asomarse. ¿Sería capaz de defender sus convicciones ante la presión del mercado? Estaba en juego su autenticidad y mientras hablaban, una sombra de duda la amenazó. Con el latido de su corazón resonando en sus oídos, un torrente de ideas se agolpaba en su mente. El momento crucial había llegado. Debía decidir si cedería a las exigencias o si continuaría defendiendo su verdad. La batalla entre la ambición y la integridad personal se presentaba inminente. ¿Tomaría el riesgo necesario para mantenerse fiel a sí misma? Mientras la reunión avanzaba, la presión aumentaba, dejando a Alejandra ante un cruce de caminos que marcaría el rumbo de su vida. La elección lactante, aún por presentar, se alzaba como un faro en la neblina de su visión. ¿Escogería el camino que la llevase a un éxito superficial o lucharía por su auténtico ser? La idea de rendirse, aunque tentadora, nunca se presentó como una opción aceptable para Alejandra. Con cada palabra que se pronunciaba en la mesa, sentía la presión del entorno laboral, desbordante de intereses económicos, melancólica y crujiente como una puerta que no se cierra por completo. Era un universo muy alejado de la conexión auténtica que había cultivado con su música. Esa tarde, al cruzar miradas con los ejecutivos del sello, su voz interior clamaba por libertad, pero las inseguridades acechaban como sombras. Al llegar el momento decisivo, sintió un hormigueo en su pecho, una mezcla de valentía y temor. Las frases que había practicado resonaban en su mente, pero se transformaban en un murmullo apagado a medida que sopesaba las opciones. ¿Y si no les gusto? La pregunta ocupaba un espacio inusitado, recordándole su vulnerabilidad. Pero, a su vez, otra voz más firme retumbaba con cada latido de su corazón, ¿y si no se arriesgan? Entonces, como un destello, recordó lo que había aprendido en el taller sobre autoafirmación. Su valor no dependía de la aprobación de otros. Con ese mantra ahora frescamente grabado en su ser, decidió que si iba a realizar una respuesta, debía ser auténtica. No solo para sí misma, sino para aquellos que habían creído en su arte y en su mensaje. El camino más difícil era también el que la acercaba a su verdadero yo. Entiendo que como artista, se espera que yo genere ventas, pero siento que mi música no es solo un producto comercial, comenzó a decir, su voz a la vez fuerte y resuelta. Mientras hablaba, las imágenes de sus meses de trabajo cruzaban su mente, cada ensayo, cada lágrima y cada nota, equilibrándose entre la duda y la determinación. Los ojos de los ejecutivos se afilaron y en sus rostros comenzó a dibujarse una mezcla de sorpresa y evaluación. Alejandra podía sentir la energía en el aire cambiar, como un paisaje que empieza a despejarse tras una tormenta. Era el momento crucial en que tenía que dejar claro que no se dejaría llevar por las tendencias pasajeras. En su voz había un eco de lo que era, lo que deseaba ser, una artista completa, no solo un producto. El diálogo continuó, surgiendo como un suave vaivén entre la perspectiva del sello y la visión de Alejandra. Las propuestas aparecían, algunas atractivas, otras desalentadoras. La tensión aumentaba mientras ella se mantenía firme en sus convicciones, articulando lo que quería de su carrera con claridad y pasión. Pero, aunque la conversación avanzaba, el equilibrio era frágil. Cada contraoferta que recibía la confrontaba no solo con la realidad del mercado, sino con su propia definición de éxito. Teniendo esa constante en mente, se interrogaba, ¿qué parte de mí estoy dispuesta a sacrificar? ¿Por una ilusión o por mi esencia? La lucha interna estaba, indiscutiblemente, al borde de la ruptura. Mientras se adentraba en la recta final de la reunión,
La pregunta que siempre la había atormentado resurgió con fuerza. ¿Podría mantener su esencia y, a la vez, aceptar un contrato que la pudiera proyectar a nuevas alturas? La respuesta no era sencilla. Alejandra empezó a sopesar no solo sus deseos, sino a evaluar con claridad las implicaciones de cada decisión. El camino que eligiera impactaría no solo su carrera, sino también su vida personal. La presión en su pecho era implacable, pero también era un recordatorio palpable de que estaba viva, de que sus sueños estaban al alcance de su mano. Finalmente, ante una nueva propuesta que las expectativas comerciales parecían vestir con una apariencia de glamour, Alejandra sintió que necesitaba un último empujón. Alcanzó su cuaderno, lleno de notas y reflexiones, y lo abrió para compartir una de sus composiciones más personales. Con cada acorde, cantó no solo con la voz, sino con el corazón, revelando el lado más vulnerable de su arte. Al final de su interpretación, en un silencio tenso que seguía resonando en la sala, se dio cuenta de que la música era su verdadero refugio. Luego de lo que sintió como una eternidad, recibió una propuesta inesperada, un acuerdo que se alineaba con sus valores, aunque presentaba desafíos. Fue en ese instante, mientras la incredulidad y la esperanza bailaban en su pecho, que comprendió que quizás estaba más cerca de su verdad de lo que nunca había imaginado. Tal vez he llegado a un punto de inflexión, se dijo internamente. Pero antes de aceptar, algo más había emergido. ¿Podría este nuevo camino incluir los aspectos que tanto valoraba y aún ofrecer la libertad creativa que tanto deseaba? El futuro se alzaba con posibilidades, cada vez más brillantes, pero también llenas de interrogantes que prometían desafiar su autenticidad nuevamente. El deseo de avanzar estaba ahí, pero una nueva disyuntiva la esperaba. ¿Debería aceptar esta oferta que parecía ideal o continuar buscando la forma de que su música resonara aún más genuinamente? Mientras la reunión se cerraba, una sensación de incertidumbre llenó el aire. Alejandra sabía que este era solo el comienzo de otra travesía, una en la que cada elección la definiría aún más. Sin embargo, el verdadero diálogo apenas comenzaba, y en su mente ya se susurraban las preguntas de su siguiente capítulo. La decisión que Alejandra había tomado resonaba en su mente mientras salía del edificio. Las paredes de vidrio reflejaban no solo su figura, sino también un nuevo proceso interno. A medida que se alejaba de la reunión, la adrenalina empezaba a disiparse, dejando espacio a una oleada de emociones encontradas. Pactar su futuro con un sello discográfico era un paso hacia adelante, sí, pero también representaba una encrucijada que la llenaba de ansiedad. Había trazado una frontera entre lo que era y quería ser, y ahora debía cruzar al otro lado sin perderse a sí misma. La música siempre había sido su refugio, un lugar donde encontraba paz y claridad. Durante años, había luchado para definir su propio sonido, y la idea de un contrato podía abrirle las puertas que había soñado, pero también podía anular su esencia. Esa noche, frente a su espejo mientras ensayaba su presentación en el baño, se percató de que más que técnico, su canto necesitaba contar verdades, pero ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar por un éxito que podía dejarla vacía? Con este dilema en mente, decidió buscar respuestas. La mañana siguiente, se refugió en el café donde solía componer, un espacio que había visto muchas de sus revelaciones artísticas. Mientras sopesaba su café, tomó el cuaderno lleno de letras, reflexiones e ideas inacabadas. Cada página era un mapa de su viaje emocional, un recordatorio de cada temor y triunfo. Pasaron las horas, y en un parpadeo, las palabras comenzaron a fluir. Escribía letras sobre el amor, la lucha y la búsqueda de autenticidad. Cada frase era un canto de resistencia contra la expectativa de ser un mero producto. Sin embargo, con cada palabra que plasmaba, se cuestionaba si vendrían acompañadas de sinceridad al momento de ser publicadas. El reflejo de su propio cuestionamiento se dibujaba en las letras: soy digna del éxito, y si lo soy, ¿a qué precio? Durante los días siguientes, el análisis de su situación intensificaba su inseguridad. Las interacciones con su manager aumentaban, con cada conversación proyectando más presión sobre su elección final. Esa madrugada, en un impulso, apeló a sus redes sociales, desnudando su alma ante sus seguidores. Les preguntó qué significaba para ellos el éxito, desafiando sus propias respuestas. Las respuestas que recibió llenaron su corazón de calor, pero también de confusión.
Las expectativas eran tan variadas como diferentes eran sus propias ambiciones. La realidad de la inminente decisión comenzó a tangible. Sabía que mantenerse fiel a su voz original era un camino arduo, pero cada reacción positiva que le llegaba de sus seguidores la empoderaba. Sin embargo, el eco de su aún inminente decisión lo sacudía todo. La música podía ser un camino de sanación, y tal vez el éxito debiera ser solo una consecuencia de su autenticidad. Un día, mientras pasaba por una tienda de discos locales, sintió una llamada profunda al entrar. Observó a través de una ventana el ajetreo habitual de artistas, músicos independientes, y sentía que, en gran medida, su camino aún podía coincidir con la esencia de esos artistas anónimos pero auténticos. Estaba allí en medio de un mar de opciones, y por primera vez desde que recibió la oferta, sintió que había un hilo en su interior que la guiaba. Esa noche, decidió que llamaría a su manager para comunicarle su decisión. Era momento de avanzar, pero con una nueva visión del éxito, uno en el que su esencia permanecía intacta. Sin embargo, mientras tomaba el teléfono, una advertencia resonó en su mente: ¿puedo realmente firmar un contrato que respete mis deseos psicoterapéuticos, o me enfrentaré a un desencanto que pagará un precio demasiado alto? La decisión estaba al alcance de su mano, pero las implicaciones de cada paso resonaban como ecos inminentes que demandaban su atención. Al otro lado de la línea, su manager estaba esperando. La incertidumbre estaba creciendo, y Alejandra sabía que esta podía ser su oportunidad de transformación, pero el miedo de fallarla mantendría en vilo. Era momento de tomar el control, y esa reflexión la empujaba hacia una revelación que podría desafiarla aún más de lo que imaginaba. Mientras seguía pensando, el futuro no se delineaba con claridad, las sombras de lo desconocido la acosaban, y era necesario que se enfrentara no solo al contrato, sino a los fundamentos de lo que su deseo genuino significaba en el mundo musical. El timbre del teléfono resonó en su mano, interrumpiendo el torbellino de pensamientos. Alejandra tomó una respiración profunda, el aire tibio del café acariciando su mente como una promesa. Decidió que no podía dejar que el miedo definiera su camino. En lugar de sentir que estaba en una encrucijada, comprendió que estaba ante una oportunidad para redimensionar quién era como artista. La voz de su manager al otro lado del teléfono era una mezcla de entusiasmo y pragmatismo, un recordatorio de que el mundo exterior operaba a un ritmo diferente. Mientras escuchaba la propuesta, las palabras resonaban como una melodía familiar, pero cada nota provocaba una sensación de incomodidad. Alejandra sabía que debía formular una respuesta que alineara sus deseos con sus valores, pero el tiempo apremiaba. Descolgó el teléfono y, en un acto decidido, se dirigió a su cuaderno de letras. Cada palabra que allí se encontraba era un fragmento de su alma, una parte de la verdad que deseaba proyectar al mundo. Esa tarde, en un arrebato de inspiración, comenzó a escribir una nueva canción. Las letras brotaban con una urgencia que nunca había sentido, como si esa fuera la forma más pura de expresar su identidad. Si el éxito es un disfraz, no quiero llevarlo, se escribió a sí misma. Mientras la melodía se formaba en su mente, notó que, por primera vez en semanas, su ansiedad se disipaba. Cada acorde que imaginaba en su cabeza se sentía como un paso firme hacia la autenticidad. La música, su compañera fiel, parecía recordarle que los mayores triunfos no eran aquellos que se medían en cifras o popularidad, sino en la conexión genuina con quienes éramos. Se planteó entonces una pregunta crucial: ¿qué significaría el éxito para mí si no fuera un reflejo de mis compromisos personales? Esa reflexión la llevó a buscar momentos en su vida en los que había sentido plena realización, no en grandes escenarios, sino en pequeños instantes de sinceridad que había compartido con su público. Cada unísono que compuso a lo largo de su carrera representó no solo su voz, sino también una historia que necesitaba ser contada. A medida que se sumergía en su proceso creativo, se dio cuenta de que sería fundamental también involucrar a sus seguidores en esta etapa. Planeó una pequeña sesión en vivo en redes sociales, donde podría presentar algunas de sus nuevas letras y, más importante aún, conectar con ellos de una manera transparente. Quería saber cómo sus historias resonaban con sus propias experiencias, porque entendía que, aunque tenía que tomar la decisión final, el camino debería incluir a aquellos por quienes creaba.
Con cada día que pasaba, la idea de compartir su vulnerabilidad se transformaba en una fuente de fuerza, y el temor al contrato comenzó a convertirse en una emoción más controlada. Era como si al abrazar su verdad y exponerla al mundo, se le otorgara el poder de reescribir no solo su narrativa musical, sino también su futuro. Sin embargo, justo cuando pensaba que había encontrado claridad en su propósito, una llamada del sello discográfico ancló su pensamiento en el presente, recordándole que la fecha para firmar estaba cada vez más cerca. La realidad de su elección se preparaba para materializarse, y cada momento de reflexión también se llenaba de presión. Alejandra comprendió que el tiempo se había convertido en su adversario, y esa lucha por mantenerse verdadera a sí misma la colocaba en el centro de un conflicto mayor. Estaba a punto de desvelar su autenticidad, pero esa autenticidad podía costarle su lugar en la industria. Se sentía atrapada entre lo que quería expresar y lo que se esperaba de ella. El eco de su voz interior resonaba, advirtiéndole que el camino hacia el éxito era también una senda de sacrificios. Mientras contemplaba su futuro desde la ventana del café, sintió que la música podía ser su salvación o su condena. La decisión era inevitable, pero ahora se trataba de elegir también entre su esencia y un mundo que, a menudo, devoraba lo genuino. La pregunta seguía ahí, susurrando en su mente: ¿estás dispuesta a arriesgarlo todo por tu autenticidad? El dilema se convertía en una tormenta interna, y mientras la tarde se apagaba y caía la noche, la sombra de su elección pendía sobre ella como una profecía. ¿Podría abrazar su verdad y navegar el laberinto de la industria sin desfallecer? La respuesta estaba al borde de sus labios, esperando a ser pronunciada en el momento más importante de su carrera. La lucha apenas comenzaba. La sesión en vivo se acercaba rápidamente, y Alejandra sentía la presión acumulándose como un peso sobre sus hombros. Cada día se despertaba con la emoción de lo que había creado, pero también con un torrente de dudas que chorreaba en su mente como una corriente incesante. Se preguntaba si, al abrir su corazón al mundo, lograría conectar realmente con sus seguidores o si se arriesgaba a ser incomprendida. La noche anterior, mientras revisaba las letras de su nueva canción, se quedó atrapada en una reflexión sobre sus inicios. Recordó el momento en que decidió subir al escenario por primera vez, llena de nervios y esperanza. La sala, con su energía vibrante, parecía absorber el eco de su voz inocente. Aquel instante había sido el germen de su carrera, una declaración de intenciones. Ahora se sentía ante un escenario más vasto y complejo, donde cada nota podría resonar no solo en sus corazones, sino también en su legado. Con esa memoria en mente, se propuso involucrar a sus seguidores de manera más activa. Sus seguidores siempre habían sido una parte esencial de su viaje y ahora, quería que ellos también se sintieran cómodos compartiendo sus historias. Para ello, planificó una breve interacción antes de tocar la canción por primera vez, un espacio donde podrían expresar sus emociones, sus propios miedos y aspiraciones. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que este acto de compartir su vulnerabilidad podría también ser liberador para ella. El día de la transmisión, Alejandra se miró al espejo, buscando en sus propios ojos la certeza que necesitaba. Ya no era la joven que temía al juicio ajeno, se había convertido en una artista que entendía que el verdadero arte nace de la autenticidad. Sin embargo, la duración del proceso de aceptación respecto a su nueva canción aún la llevaba a cuestionarse si realmente estaba lista para revelar su voz más cruda. Al iniciar la transmisión, los comentarios comenzaron a llegar rápidamente, llenos de apoyo y curiosidad. Sabía que este era un punto de inflexión en su trayectoria, no se trataba solo de cantar, era también dar vida a un diálogo. Sentía el cosquilleo en el estómago mientras leía cada mensaje. Un clic en su mente la llevó a recordar a aquellos fans que le habían escrito sobre cómo sus canciones habían contado su historia y cómo su música las había acompañado en momentos difíciles. Su propio viaje se entrelazaba con el de ellos y nunca había valorado tanto esa conexión. Tocó su guitarra y el primer acorde resonó con fuerza, atravesando la incertidumbre que había acumulado durante días. A medida que comenzaba a cantar, sus letras tomaban vida: soy más que una imagen, más que una superficie. Mi voz dice lo que mi corazón siente. Cada palabra que pronunciaba sembraba en su interior la certeza de que estaba eligiendo el camino correcto,
aun si ese camino era incierto. Al finalizar la canción, los comentarios se inundaron de elogios y catarsis. Pudo ver que la gente no solo escuchaba, sino que también sentía. Ese momento no solo había reafirmado su conexión con su audiencia, sino que también la había empoderado a ella misma. Era un nuevo comienzo, no solo en el sentido musical, sino en una exploración personal más profunda de quién quería ser y cómo podía impactar al mundo. Sin embargo, mientras se despidió de sus seguidores, el sonido del teléfono interrumpió nuevamente su euforia, un recordatorio de que la industria aún esperaba su decisión. El peso del contrato sobre su mesa volvía a presionar con fuerza, y la claridad que había sentido comenzaba a desvanecerse. ¿Podría realmente desafiar las expectativas y aún así tener éxito? El dilema se reforzaba en su interior y el eco de una nueva pregunta emergió. ¿Estás dispuesta a mantenerte firme en esta nueva canción y no solo en ella, sino en el viaje hacia la verdadera Alejandra? La respuesta se tornaba más que un simple no o un sí, era un pacto consigo misma que determinaba su futuro. La lucha por la autenticidad y la búsqueda del éxito profesional se asemejaban a dos caras de una misma moneda, y Alejandra se encontraba en la encrucijada. La verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Cuál sería su próximo paso en este camino de autodescubrimiento? Con el peso del contrato a punto de ser firmado y la resonancia de sus palabras aún frescas en su mente, Alejandra se encontraba en un cruce monumental de su viaje. El aplauso virtual de sus seguidores resonaba en su corazón, pero la presión del mundo externo pulía su confianza como envejecido del oro. Sabía que su música debía ser un faro de autenticidad, no un capricho comercial. Había descubierto la importancia de crear canciones que reflejaran su verdad sin compromisos, una luz que no podía dejar que se opacara por el brillo de un contrato. La semana siguiente, mientras se sumergía en la práctica de nuevas melodías y letras, sintió que el momentum crecía en su interior. Tenía claro que la decisión sobre el contrato era más que una simple cuestión profesional. Se trataba del camino hacia la verdadera realización personal. A cada nota que tocaba, se sentía más conectada consigo misma y con la esencia de lo que quería representar. Las letras centradas en su historia, sus experiencias y su lucha eran su reivindicación y su legado. Finalmente, al encarar el momento de la verdad, Alejandra tomó el teléfono. La reunión con el sello discográfico era inminente y el tiempo apremiaba. Con una respiración profunda, recordó todas las lecciones aprendidas, cada escala vocal que había superado y cada miedo que había enfrentado. Sabía que si firmaba, sería bajo sus términos. Al otro lado de la mesa, los ejecutivos esperaban una respuesta, pero su voz interior le decía que no debía perder su esencia por el camino. Allá vamos, se dijo mientras abría la puerta del edificio. Las luces brillaban, y el ambiente estaba cargado de expectativas. Con cada paso que daba hacia la sala de juntas, sentía como su pulso se alineaba con el ritmo de su vida. Ya no era la misma Alejandra insegura que había entrado a la competencia de canto meses atrás. Ahora era una mujer consciente de su propio valor. La reunión comenzó con amistosos interrogantes, pero pronto se tornó en una danza de negociaciones. Los ejecutivos ofrecieron una serie de propuestas tentadoras que prometían invocar la ilusión del éxito, pero, mientras hablaban, Alejandra pensó en lo que había encontrado al cantar en aquel café, su autenticidad. Al recordar el eco de su audiencia sosteniendo sus letras, comenzó a articular los términos que consideraba esenciales. Alzó la voz, firme y clara. Puedo comprometerme, pero no a costa de mi integridad artística. Mi arte necesita ser una expresión de mi verdad, no un producto que se venda al mejor postor. La interacción tomó un giro inesperado. Los ejecutivos se miraron entre sí, sorprendidos por su contundente sinceridad. Pero algo había cambiado en ellos también. Los rostros que antes mostraban un interés superficial ahora parecían cautivados e impresionados. A medida que la conversación avanzaba, se abrió un espacio para un diálogo genuino. Hablaron sobre cómo su música podía resonar en el mercado sin comprometer la esencia que la había llevado tan lejos. Alejandra comprendió que estaba lidiando con hombres y mujeres que también buscaban autenticidad en un mundo saturado de imágenes. Al finalizar la reunión, Alejandra se sintió renovada. No solo había defendido su verdad,
sino que también había establecido una base para un acuerdo que le permitiría crecer sin sacrificar su esencia. Había logrado negociar un contrato que le brindaba espacio para expresarse a través de su música, y más valioso aún, su autenticidad estaba reconocida y celebrada. A su centro murmuró para sí misma, sabiendo que este era el principio de un camino vibrante. El eco de las palabras de su abuela, su aprendiz de vida y su coach don Ricardo, resonaba en su interior una vez más: la autenticidad es el viaje más hermoso que puedes emprender. Mientras se alejaba del edificio bajo la luz del atardecer, Alejandra sonrió. Había encontrado su voz no solo en el canto, sino en la forma de conquistar su propio destino. La música fluyó libremente desde ese momento. Con cada nueva nota, se alzaba un himno de esperanza. Con cada presentación, las historias que compartía no eran solo suyas, sino ecos de quienes escuchaban. Estaba construyendo una carrera en la que la autenticidad era no solo su brújula, sino también su mayor legado. Con una transformación con la que nunca había soñado, enfrentó la vida con renovado vigor y confianza. Entendió que no era solo una madre soltera que anhelaba hacer historia, era una artista que dictaba con cada canción el rumbo de su propia vida. La historia de Alejandra finalmente resonaba, no solo en su pueblo, sino en el alma de aquellos que la escuchaban, una historia que vibraba en el poder del canto de la sinceridad. Ahora, amiga este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que tenemos preparadas solo para ustedes. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas tengan el privilegio de escuchar estas historias de transformación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que realmente necesitan ver esta conclusión. Hagamos que la voz de la superación resuene cada vez más fuerte.